RCR, la red que comunica y une al Perú. Qué gusto saludarla, señora Foronda, muy amable por compartir esta comunicación. Buenos días. Muchísimas gracias, un abrazo a todos los que nos están escuchando y encantada de poder dialogar con ustedes. Circuló un documento el fin de semana que, sin lugar a dudas, merece toda la atención, ¿no? Porque en realidad a veces uno en la vida política se encuentra con hechos que marcan un acontecimiento, ¿no? Más de 700 militantes del Frente Amplio presentando una renuncia masiva, ¿no? Una renuncia colectiva, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido ciertamente en el Frente Amplio, ¿no? Porque sabíamos los problemas internos que se venían registrando desde hace varios meses. Nosotros aquí en este programa hemos conversado con Hernando Ceballos, hemos conversado también con otros representantes, ¿no?, de la agrupación, con el señor Morales, y ya vislumbraban que había un trato no horizontal, sino vertical, ¿no? En realidad, ¿qué es lo que ha ocurrido para que se registre esta estampida de militantes? Lo que pasa es que ha existido, este es un proceso que se ha venido acumulando de la vulneración de los derechos de los militantes y también de los procesos de democracia interna dentro de un partido que debería representar los principios originales, ¿no?, por los que fue creado y los que fuimos, por lo que fuimos electos como congresistas y por lo que fuimos casi la tercera fuerza política a nivel nacional, ¿no? Recuerden que en las elecciones anteriores estuvimos disputando el tercer lugar de preferencia a nivel nacional. Sin embargo, esto se ha ido distorsionando por decisiones del señor Marco Arana, autoproclamado como líder, que con un grupo cercano de militantes no ha respetado las instancias internas ni los procesos de elección tal como está contemplado en los estatutos, ni tampoco las decisiones que tomó el Comité Político Nacional en vigencia en ese momento, y él generó un paralelismo a nivel nacional. Por ponerte solamente un ejemplo, aquí en Ancash elegimos a un representante, un coordinador regional, y de manera paralela desde la ciudad de Lima se eligió a otro y generó el divisionismo, ¿no? Y el enfrentamiento innecesario. Pero el proceso, el motivo central desde mi punto de vista ha sido el que no se ha querido hacer una rendición de cuentas clara al interior del partido. Nosotros, por la composición del número de congresistas, teníamos 20 parlamentarios, recibimos financiamiento de parte del Estado, pero también aportes de los militantes. Y lo que pedíamos era un balance y una rendición de cuentas, que se transparentara la información para poder tener todos claridad de los procesos que se habían ejecutado. Nada de eso se quiso hacer y se impuso un nuevo CPN, y se hicieron elecciones internas sin participación de la mayoría de militancia, y ante las protestas, ante los reclamos que son absolutamente legítimos de una democracia interna de un partido, lo que recibimos fue la expulsión. Yo había renunciado antes ya al partido porque no coincido con la forma de hacer gestión dentro de esta organización política, que no es coherente entre lo que dice y hace, por lo menos bajo la conducción del señor Marco Arana, ¿no? Y se ha expulsado, y esto ha generado la renuncia de 700 militantes, porque no podemos estar reconociendo a una persona que desde su punto de vista tiene más características de caudillismo que de liderazgo participativo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la argumentación que ha exhibido el señor Marco Arana para no presentar ningún tipo de balance, ¿no?, tanto en lo que a organización se refiere como al tema económico? ¿Y a cuánto asciende este balance? Porque en reiteradas oportunidades, tanto el señor Morales, ¿no?, como el señor Ceballos, ellos han indicado que es un hecho muy preocupante, ¿no?, porque asciende a una cifra superior, ellos indicaban, a 6 millones de soles, ¿no? ¿Esto es así? Sí, y lo pueden ustedes verificar a través de la página web del Jurado Nacional de Elecciones, y también del registro de organizaciones políticas, y de donde se hacen las transferencias de financiamiento por la cantidad de financiamiento. Es en función del número de parlamentarios que se tiene en representación, y llegaba a cerca de 8 millones de soles al año. Entonces, nosotros hemos estado 3 años en ejercicio, digamos, en el Parlamento, ¿no? Y por lo tanto pedíamos esos balances. La respuesta que nos dieron es que todo estaba bien, que se habían presentado los libros contables, que habían pasado las auditorías, pero no se nos entregaba la información.
Entonces, lo que nosotros pedíamos era, en calidad de militantes, acceso a la información, transparencia y debatir esos temas dentro de las instancias internas del partido, dentro de las convocatorias que se debía haber hecho a través de una asamblea de los militantes, y a partir de eso hacer una rendición clara y transparente. Pero nunca se nos dio esa oportunidad. Siendo parlamentarios, se nos negaba este tipo de información. Entonces, nos preocupa mucho este tipo de actitudes y obviamente discrepábamos. Y a los que discrepábamos, bueno, nos decíamos infraternos, que no estábamos cerruchando el piso, que por interés electoral, nada de eso. Lo que nosotros simplemente queríamos es regresar a las bases fundacionales del partido, a los objetivos por los que se creó el Frente Amplio como una alianza de movimientos, de organizaciones progresistas, no solamente de izquierda, sino de gente que tuviera un pensamiento progresista, de democracia real y participativa, inclusiva. Pero poco a poco se fueron alejando de esos principios al no permitir que los miembros iniciales que conformó el Frente Amplio siguieran participando en equidad de condiciones. Al final de cuentas se quedó solamente Tierra y Libertad, después de la ruptura con Verónica Mendoza, que crea Nuevo Perú, y esto se ha ido deteriorando y desgastando al interior de una manera muy acelerada. Yo lamento mucho, ahora él ya es candidato oficial, reconocido por más de 400 votos. Le deseo la mejor de la suerte, pero nosotros ya no estamos en esa perspectiva de avalar prácticas autoritarias y de caudillismos en lugar de liderazgos participativos, ¿no? Y la salida de 700 militantes de una organización no es un tema de capricho, es una reflexión muy profunda, dolorosa, porque hemos dado parte de nuestra vida, de nuestras capacidades, de nuestro tiempo. Ustedes nos han visto dentro del Parlamento y en las calles también, luchando por los derechos sociales, laborales, ambientales, de justicia social, que están incólumes, ¿sí? Y pensamos que vamos a continuar en esta propuesta. Hemos apostado por un proceso de cambio de la Constitución política y una nueva Asamblea Constituyente, y por este tipo de liderazgos que se construyen de abajo hacia arriba, ¿no? Y no se imponen de una manera impositiva. Yo creo sinceramente, y con esto termino, que los liderazgos se construyen, los liderazgos se ganan, no se imponen. Y creo en ese tipo de liderazgos y de articulación con otras organizaciones para la transformación del país. Los jóvenes nos han dado un ejemplo clarísimo de que las cosas, la credibilidad en los partidos está colapsando y que necesitamos una reforma muy profunda del vínculo de las organizaciones con el partido, que ese era el otro tema, ¿no? Hubo exceso de parlamentarismo y se alejó mucho el partido de las organizaciones y de los movimientos sociales a los que se representaba. Usted ha señalado algo puntual, señora Foronda, ¿no? El tema del liderazgo, ¿no? Y la vez que hemos conversado con representantes que ahora ya son renunciantes del Frente Amplio, decían que lo que buscaba Marco Arana, o impedía, mejor dicho, Marco Arana, era la renovación de cuadros, ¿no? Que se hace en toda organización política democrática, ¿no? Y esto no era del parecer de Marco Arana. ¿Cuándo cambia exactamente Marco Arana? ¿Cuando le piden ustedes las cuentas claras? Eso ha sido un proceso que se ha venido acumulando, le digo, no solamente por el tema de la rendición de cuentas claras, sino en los mecanismos internos que había dentro del partido, ¿no? Cuando, por ejemplo, el Comité Político Nacional empezó a criticar las formas de toma de decisiones en la organización interna del partido, en la renovación de cargos al interior del propio Congreso de la República, porque nosotros entendíamos que una cosa es la instancia del Parlamento, del Congreso, con un equipo técnico calificado, pero no es de ninguna manera digamos, una extensión del partido dentro del Congreso. Teníamos directivas políticas a las que seguir, ¿sí? Y teníamos obligaciones como militantes, pero se confundió, me parece, el rol fundamental del partido, de ser un partido que buscaba transformaciones mucho más profundas, a un partido que solamente pensaba en el proceso electoral. Y Marco Arana, con el entorno que tiene ahora, estaba empecinado en ser presidente de la República y se distorsionó la función del partido, la visión y la misión del partido por la función electoral tan solamente, ¿no? Se quedó en la coyuntura y no en aquellas transformaciones reales por las que habíamos sido elegidos. Y en esa visión hemos empezado a tener muchas fricciones internas dentro del propio Congreso. Ustedes pueden revisar las páginas web del propio
de la propia bancada del Frente Amplio, y se van a dar cuenta que ante ciertas coyunturas teníamos posiciones distintas, ¿no? Frente a lo de Venezuela o a Nicaragua o a la coyuntura internacional, no había un debate interno orgánico, sino era la posición personal de alguien que estaba liderando esta organización, ¿no? Entonces, cuando ya se transforma en algo que uno critica hacia los demás, como el que los partidos se convierten en casas unipersonales o en la trayectoria de una familia, como les sucede en la dinastía Fujimori, entonces estamos errando en nuestras percepciones de forma de hacer política, ¿no? Nosotros creemos en la renovación de cuadros, creemos en las elecciones democráticas internas, creemos en la representación de género, ¿no? En el poder tener la oportunidad de representar a la organización con vocerías propias. Y ustedes se van a dar cuenta que en los 3 años nunca hubo la posibilidad de que una mujer tuviera la vocería. Entonces, todo este tipo de cosas han ido acumulando y han ido generando fricciones al interior del partido, y cuando tú eras muy crítica, pues te bajaban el dedo o trataban de aislarte porque no estabas, no permitías un atropello de tus propios derechos y los derechos de los demás. Eso ha resquebrajado la estructura democrática interna del partido, que la tratábamos a nivel interno, y es una lástima que ahora estemos en el lugar que está el Frente Amplio, ¿no? En otros, en términos electorales, en la opción de otros, y yo no le veo mayor opción en términos de una elección presidencial, ¿no? Ahora, lo que usted nos comenta en realidad, y creemos que ustedes han analizado bastante este tema y siempre lo han buscado que analizar en el ámbito interno, ¿no? ¿Cómo es que se deben generar las cosas cuando hay justamente un respeto a las personas? Pero cuando esto se desborda, y como usted bien ha dicho, ¿desde cuándo Marco Arana en realidad impuso esa posición totalitaria al interior del Frente Amplio? Yo creo que eso ha venido dándose desde hace 2 años atrás, y nosotros desde antes que se cierre el Parlamento, ¿no? Y hemos estado resistiendo, debatiendo internamente. Incluso yo tenía la opción, y como muchos parlamentarios, de poder renunciar, y estuve tentada de renunciar varias veces a la bancada porque me sentía maltratada por este tipo de actitudes. Sin embargo, no sé si por error o no, yo creo en la convicción y en la coherencia entre lo que uno dice y hace. Si habíamos sido electos como miembros del Frente Amplio, debíamos continuar como miembros del Frente Amplio y mantener la unidad por la que fuimos electos, ¿no? No se pudo dar, pero los principios continúan ahí. Yo creo que Marco perdió la brújula desde hace 2 años, cuando él empezó con el grupo que es cercano a él, de militantes, a postularse como presidente de la República. Y se proclamó esto en una asamblea del Frente Amplio, en una de las reuniones que se tuvo, pero faltaba la ratificación, ¿no? Si uno es precandidato, habíamos implementado la modalidad de un candidato, un militante, un voto, ¿no? Y no solamente en una asamblea ser proclamado. Y tenía que haber pasado por un proceso electoral interno, con varias listas, cosa que no se dio. Se presentó el tema de la lista única, y ni siquiera se permitió. Y al ver que el propio CPN, de 18 miembros, 14 miembros estaban en esta actitud crítica, lo que hizo fue declarar, generar su propio CEN, un Comité Ejecutivo Nacional distinto, desconocer a la CPN, inscribirse de manera, digamos, como ellos son los que tienen la inscripción del partido, inscribirse nuevamente, llevar sus elecciones internas de manera paralela, sin reconocer a los coordinadores regionales auténticos, que es lo que más nos dolió en Ancash. Los jóvenes aquí en Ancash trabajaron muy duro por crear bases regionales del Frente Amplio para que después se impusiera una directiva, ¿no? Entonces ya eso es generar un tema de descomposición interna muy fuerte y de un autoritarismo que para mí resulta inusitado en alguien que defiende los derechos sociales, los derechos ambientales, y que procede de esas canteras, ¿no? Entonces nosotros creemos, por eso hemos hecho un paso al costado, y tenemos la firme convicción de continuar y de abrir este proceso, ¿no? Yo sinceramente creo en la democracia real, y la democracia representativa tiene que estar articulada a la democracia real de participación ciudadana, ¿no? Y de generación de cambios profundos que el país necesita, pero con democracia interna, ¿no? No puedo yo estar hablando de democracia en la calle y subir un dictador en mi casa. Eso no es coherente.
Ahora, cuando usted señala que lo que busca construir Marco Arana es un partido de casi corte familiar, ¿eso qué significa? Que los que se encuentran actualmente en la bancada del Frente Amplio en el Congreso de la República fueron elegidos directamente a dedo, ¿no hubo una auténtica democracia? No, cuando hubo el proceso electoral ¿Ya? inicial del Frente Amplio, sí hubo un proceso de un militante, un voto, ¿no? Cuando se eligieron, por ejemplo, para el Congreso, ¿Ya? cuando se eligió la CPN, todo eso estuvo muy bien. Cuando yo hablo de que pudiera seguir casi una dinastía, estoy haciendo un paralelismo de que no se puede estar digitando a las personas que están solamente en su entorno, ¿no? Él creó un círculo de protección con gente de su confianza para poder seguir manejando el partido, ¿no? Y no se sometía a los procesos de elección interna y a un propio CPN que era un órgano de control y de representación política elegida por los militantes. El desconocer a su propio Comité Político Nacional y crear otro que esté hecho a su medida, dice, es algo que revela no solamente la incapacidad de gestión, sino la manipulación que querían hacer o que quieren hacer y están haciendo ahora de aquellas personas que estaban de acuerdo a las formas de gestión que nosotros cuestionamos. No vamos a avalar ninguno, y no es casualidad que los 9 parlamentarios, que éramos, ¿no? Que quedamos en el Frente Amplio, se ha quedado solamente Marco Arana y Justiniano Apaza con él, ¿no? Y el resto de exparlamentarios renunciamos en masa a este tipo de prácticas, aunque algunos como Humberto y Nando Bazán eran miembros todavía de la CPN, ¿no? Pero teníamos esas actitudes críticas, ¿no? No nos llamaron, por ejemplo, para el proceso de transferencia, que es lógico en una organización política, con los nuevos parlamentarios, ¿no? Decirle, mira, estos son los proyectos que hemos realizado, estas son las iniciativas que se han desarrollado, las acciones de fiscalización, las acciones de representación, y hacer un proceso de transferencia de la información. Para nada, estábamos vetados, no nos invitaban a ningún tipo de reunión. Cuando estas cosas ya se empiezan a dar, ha sido ya cuando se produjo las elecciones de nuevos parlamentarios. Entonces tú te sientes ahí incómodo, ¿no? Siendo militante, no tienes acceso a rendición de cuentas. Siendo militante, no tienes acceso a información y no participas en una reunión, lo único que queda es que agarren y, como lo ha hecho después, te voten del partido y te digan, vamos a sancionarlos gradualmente, ¿no? Antes de eso yo agarré, firmé mi carta de renuncia y me fui. Y creo que ojalá esto no se siga siendo una característica dentro del Frente Amplio, ¿no? Yo les deseo, como te vuelvo a repetir, la mejor de las suertes, pero definitivamente esto no es parte de un proceso de democracia interna de un partido de izquierda, ¿no? Definitivamente no lo es. Para usted, Marco Arana y el Frente Amplio actual no representan a la izquierda. Ellos pueden seguir autodenominándose y creo que etiquetarse es reducirse, ¿no? Pueden seguir representando a un cierto sector que cree en los procesos, pero definitivamente se alejó de los principios por los que fue creado el Frente Amplio. Ahora son más de 700 militantes. ¿Usted hacia dónde más o menos apunta que pueden inclinar ahora su aceptación? ¿Hacia Verónica Mendoza? Estamos en conversaciones con Verónica Mendoza, como estamos en conversaciones con Vladimiro Cerrón, como estamos en conversaciones con movimientos sociales, como estamos en conversaciones con pueblos indígenas, con pescadores, con gremios, para tratar de reconstituir un proceso progresista de izquierda, no alternativo, moderno, que involucre algunas reflexiones mucho más de mayor apertura, ¿no? De mayor liderazgo. Y vamos a ver, estamos en ese proceso de reconstitución y de renovación de la forma de hacer política, ¿no? Si no aprendemos de lo que los jóvenes nos acaban de hacer, de lo que nos acaban de decir, ustedes no nos representan, esta forma de hacer política no nos representa más, cualquier partido, no solamente el Frente Amplio, cualquier organización seria que aspire a tener una representación política, no va a poder ser exitosa, ¿no? Tenemos que sacar lecciones muy fuertes de esta explosión social que ha habido y donde ha puesto por delante la necesidad de revisar las formas de hacer política en el país. Señora María Elena, estamos en ese trabajo, ¿no? Yo me siento muy contenta aquí en Michimbote con los pescadores, con las organizaciones sociales, con las organizaciones de base de las que jamás nos hemos alejado, este grupo de parlamentarios que ahora
pretendemos ser parte de un proceso político distinto, ¿no? Yo le agradezco infinitamente esta comunicación, señora María Elena Foronda, por permitirnos este contacto con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy agradecido de nuestra parte. Muchísimas gracias y un abrazo a ustedes. Gracias, buen día. RCR, la red que comunica y une al Perú.